Hoy vamos a estudiar rápidamente, de una manera muy breve, las vestiduras de los sacerdotes. Este tema es muy extenso, podemos tomarnos una noche por cada elemento de la vestimenta, pero solamente haremos un breve resumen, pues el propósito es despertar en cada uno de ustedes la curiosidad, ¿verdad? Conocer de una manera general lo que la palabra del Señor nos enseña, y pues ya queda en el corazón de cada uno de ustedes, en la iniciativa de cada uno de ustedes, seguir investigando. Quiero aclarar de que nuestra intención no es hacer que nos volvamos a los rituales del Antiguo Testamento. Usted no me va a ver aquí vestido con un efod y con un turbante, porque estamos hablando, no. Todo esto es una sombra, es figura para nosotros. Tiene una aplicación para el creyente de cada época, especialmente nosotros en este siglo XXI. Todo esto tiene un significado, tiene una aplicación, y es eso lo que vamos a conocer también. Pero hay mucha, perdón que lo diga así, pero hay mucha ignorancia en el pueblo cristiano. Hay quienes piensan que el evangelio es solamente bendíceme para bendecir a otros, provéeme para proveer a otros y hacer buenas obras, y eso es el caminar cristiano, y no es solamente eso. Hay un fundamento para el creyente, y es la palabra de Dios, y mucho de ese fundamento lo encontramos en el Antiguo Testamento. Si no, ¿cuál es la razón de que tenemos el Antiguo Testamento en nuestras Biblias? Debemos conocerlo, pero eso es lo que acabo de decir. El fundamento es la base de nuestra fe y debemos interpretarla correctamente. Debemos conocer la razón por la que nosotros hacemos las cosas. ¿Por qué nosotros hacemos esta liturgia en nuestras reuniones? ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué debemos actuar de esta manera y por qué no actuamos de la otra manera? Eso está fundamentado, esas respuestas están fundamentadas en lo que Dios dejó, y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. El vestuario es un distintivo para las personas, ¿verdad? Usted ha visto personas que son médicos. ¿Por qué lo sabemos? ¿Será que porque están hablando todo mundo, diciéndoles términos médicos que a veces no se les entiende, ¿verdad? Es de una manera encefalófaga no sé qué, y que digestiva no sé qué, y uno se queda así como que, ¿y eso qué es? Dolor de cabeza y dolor de estómago. Entonces, ¿será que por eso se distingue una persona solamente que es médico? A veces por el traje, ¿verdad? La bata blanca. Un bombero que está en servicio, ¿cómo lo distinguimos? Porque está uniformado, ¿verdad? Y listo para una emergencia. A un futbolista que está ya listo para entrar a la cancha, ¿cómo lo identificamos? Por su uniforme. Entonces, el vestuario definitivamente distingue a una persona de otra. Es un distintivo. También el vestuario sirve para dignificar, para honrar a una persona o un evento especial. Por ejemplo, nosotros aquí en Guatemala, en Latinoamérica o en el mundo occidental, tenemos una forma de vestir para las bodas. No nos vamos a vestir como que fuésemos a una piscina o a la playa, como que fuésemos a una boda. Como que no cabe en nuestro contexto, ¿verdad? No es una ley que nos van a multar por llegar mal vestidos, pero es una forma, como una etiqueta que existe, ¿verdad? Como que ya tenemos una guía de cómo vestirnos para diferente evento, para diferente actividad, y eso nos dignifica y dignifica a la persona. Manifiesta respeto también. Imagínense que a mí me tocara o que yo dispusiera a venir con unos shorts ahorita y con chanclas, ¿verdad? Y no solamente con chancletas, sino que con las uñas largas de los pies. Imagínense. Sí me las he cortado, que conste, aunque no las enseño, no enseño los dedos, pero
¿Qué mostraría, qué manifestaría eso? Como que una falta de respeto o una falta de valor, ¿verdad? No valorizar el lugar, no darles el valor a ustedes, el respeto que ustedes merecen. Entonces, el vestuario, hermanos, definitivamente tiene mucho que ver. Hay una frase que no la he escuchado mucho aquí en Guatemala, pero sí la he escuchado aquí en los Estados Unidos guatemaltecos. Nah. Pero en Estados Unidos suena mucho una frase que es, dime cómo te veo o cómo te vistes, cómo te veo, así es como te trato. Algo así es el concepto de la forma de decirlo. Entonces, definitivamente, nuestro vestuario tiene mucho que ver. Dios le dio unos trajes especiales a los sacerdotes para distinguirlos de las demás personas. Y hoy vamos a ver de que eran trajes carísimos. Si quisiéramos hacer un traje de esos, hoy en día, yo no sé cuánto tendríamos que pagar. Ahorita lo vamos a ver. Hilos de oro. Imagínense. Si ni siquiera los aretes cargan algunos que son de oro, ¿verdad? Pura fantasía. Ay, no, algunas sí son de oro, ¿verdad? Un reloj de oro, ya se imagina cuánto puede costar. Ya se imagina usted un traje, un saco que tenga oro. Bueno, en Guatemala no lo podríamos vestir tampoco porque nos lo quita. No, haciéndole mala publicidad a nuestro país. No, bien, también lo pudiéramos. Pero sería carísimo. Vámonos por favor a Éxodo capítulo 28. Las vestiduras de los sacerdotes se narran en diferentes partes de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Éxodo 28, Éxodo 39, también en Levítico, pero nos vamos a centrar en Éxodo 28 por el factor tiempo. Versículo 1 dice: haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Un paréntesis, una pausa mejor dicho. Dios le está hablando a Moisés. El hermano de Moisés, Aarón, fue a quien Dios eligió para iniciar, para inaugurar el servicio sacerdotal. Allí inició, imagínense qué privilegio, el primer sacerdote, de hecho el primer sumo sacerdote registrado en las Sagradas Escrituras. Entonces, según este orden, según el servicio en el tabernáculo, es Aarón, hermano de Moisés. Y ahí aparecen sus 4 hijos. ¿Por qué? Porque eso iba a ser generacional. No cualquiera. No era aquello de que, hey, hermano Moisés, yo quiero ser sacerdote. Acuérdese, mire, yo ofrendé más que los demás. No se refería a eso. Era un llamado definitivamente específico de Dios. Dios llamaba. Y Dios sigue llamando a personas actualmente. Dios sigue llamando ministros. Hay personas que no han sido llamadas y se autoproclaman ministros del Señor, se autoproclaman pastores, se pueden autoproclamar profetas, autoproclamar apóstoles, pero si son autoproclamados hay un gran riesgo, hermanos. Y el riesgo es que pueden ser falsos. Es mejor escuchar el llamado de Dios y responder a ese llamado. Pues bueno, ahí están los 4 nombres que usted puede elegir para los que quieran tener un hijo y ponerle uno de los nombres. Le pueden poner Abiú, Nadab, Eleazar e Itamar. Ahí pueden elegir. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran, ¿qué dice? Honra y dignidad. Versículo 3. Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón y así lo consagre yo como mi sacerdote. Otro principio que yo noto allí: a Dios le agrada la excelencia. Desde que empezamos a ver en el capítulo 25 que Dios empezó a ordenar y a pedir que se elaborara, que se construyera el tabernáculo, vemos que Dios fue muy específico y llamó personas específicas, no solamente para el servicio, sino para la fabricación de cada elemento. Y Dios ahí está hablando de personas expertas, hermanos.
Por eso nosotros también debemos atender al llamado de escuchar y decirle: Señor, me has llamado. ¿En qué soy bueno, Señor? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo puedo servir a tu obra? ¿En qué me destaco? ¿Ah? Y no caer, lamentablemente, en el concepto que es muy popular, ¿verdad? Yo le hago a todo usted. Mire, usted dígame qué hago. Si usted quiere, yo le construyo la casa. Y no solo le construyo la casa, le pongo el piso, le pongo los tubos, le pongo la electricidad. Si usted necesita internet, yo hasta les configuro las computadoras a todo. Yo hago de todo a usted. El problema de cuando nos consideramos que hacemos de todo es que no somos expertos en algo. Y lamentablemente, como cultura guatemalteca, quizás es necesario hacer de todo un poco por el sistema o la forma de trabajo que hay. Pero si en lugar de tratar de hacer de todo, por ejemplo, un deportista, por ejemplo, que diga que es bueno en fútbol, en básquetbol, en natación, en atletismo y en tiro con arco, en ciclismo, ¿cree usted que va a ser bueno en una de esas disciplinas? Aunque practique todo, él tendrá que enfocarse en una disciplina. Pregúntele usted a Cristiano Ronaldo si él es buen ciclista y buen basquetbolista y bueno en eso. No. Me acuerdo que hace muchos años Michael Jordan, un tremendo basquetbolista, incursionó en el béisbol. Y no la hizo porque su deporte, él era experto en el básquetbol. Pues así Dios ha llamado a personas y Dios te ha llamado a ti también para el servicio en su obra. Solo es de que tú le preguntes: Señor, ¿soy bueno en esto? Y si soy bueno en esto, quiero hacerlo bien hecho para la gloria de tu nombre. Bueno, algo que podemos notar en los siguientes versículos, por favor me ayudan con colocarme el versículo 4. Aparece una lista de elementos. Éxodo 28, versículo 4. Muchas gracias, chicos. Dice: las vestiduras que le harás son las siguientes. Anoten, por favor. 1, un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Ahí van 6, ¿verdad? Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Ok, como nos cuesta comprender esos elementos, hay una imagen que voy a pedir que la coloquen, por favor. Y es la imagen que alguien interpretó y nos la está compartiendo para este siglo XXI, ¿verdad? ¿Cómo pudo ser el traje del sumo sacerdote? Ahí vemos el traje y los elementos. Vamos a ir describiendo rápidamente cada uno de ellos. Dice: una diadema de oro, pectoral de juicio, 12 piedras con los números de las tribus, con los nombres, perdón, de las tribus, el manto, la túnica de lino fino, parte interna, hay unos calzoncillos ahí. También está la mitra, que es el turbante, piedras en las hombreras, cinturón, efod, campanas y granadas y pies descalzos. Algo que quiero hacer notar es que cuando leemos en Éxodo, en Levítico, no encontramos una descripción de las sandalias. Por esa razón se supone que el sacerdote entonces entraba descalzo. Existe esa probabilidad. No la quiero afirmar al 100%, pero es lo que se puede interpretar. Bueno, vámonos a lo primero, que es el efod. Eso aparece en el libro de Éxodo 28, versículos 6 al 14, y en Éxodo 39, 2 al 7. Por el factor tiempo vamos a leer solo unos cuantos versículos. Versículo 6 de Éxodo 28 dice: el efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. Esos colores que se están mencionando ahí eran hilos muy especiales. Imagínense un hilo de oro, hilo con púrpura, o mejor dicho, también la combinación del carmesí y el azul, ¿verdad? Forma esos colores interesantes. Escarlata, dice, es el color rojo, y lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. Ok, el efod. Resulta que en nuestro español no hay una palabra que podamos traducir de ese término, efod, y por eso se dejó con esa palabra, efod, que puede ser una transliteración. El efod puede ser un delantal,
o como un chaleco, o un chaleco con delantal, algo así, lo podemos nosotros interpretar en este tiempo. Dice, toma 2 piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel. O sea, tenía el chalequito con todo y delantal, y en esta parte de acá, en cada hombro, piedras, ¿verdad? Imagínese usted, de ónice. Yo no sé si conozco, ¿no? El ónice, no sé si alguna vez lo he visto en Antigua o en qué lugar, no sé si lo conozco, pero ya se imagina usted. Por eso le digo, esos trajes eran carísimos. Y en cada hombro los nombres, o sea, 6 nombres de las tribus acá y otros 6 nombres acá. Un comentarista habla de que eran 6 y 6, y si se van en el orden de nacimiento, cada nombre, si se suman las letras, junta o reúne 25 letras. Estos primeros 6 nombres, 25 letras hebreas, y estos otros nombres, otras 25 letras hebreas. Qué interesante. Y no me consta a mí, pero un comentarista afirma, y le digo que no me consta por el asunto de que yo no domino el idioma hebreo. Lo estudié un poquito, pero no soy experto en eso, ¿verdad? Y él dice que, por ejemplo, el Deuteronomio 6, que es Oye Israel, ¿cómo es que se le llama? El Shema Israel, también está conformado por 25 letras hebreas. O sea, qué interesante. O sea, allí también notamos la precisión con que Dios está dando la orden. No es al azar. Que te cuadren aquí unas 40 y aquí unas 10, no importa. No, hasta eso tenían cuidado. Dios tuvo cuidado de esos detallitos. Qué interesante. Bueno, esas son las hombreras. Dice versículo 12, y las sujetarás a las hombreras del efod. Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. O sea, uno de los propósitos del sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo era que él iba representando al pueblo delante de Dios. Y también iba representando a Dios delante del pueblo. Ese era uno de los propósitos del sumo sacerdote. Y para que el sumo sacerdote no se le olvidara, ahí tenía, y quizá le pesaban, ¿verdad? Porque eran las tribus del pueblo de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Ese es el primer elemento. Segundo elemento que aparece acá en Éxodo 28 es el cinto o el cinturón. ¿Me pueden poner la imagen también, por favor, para irlo relacionando? El efod, entonces, es ese traje que ustedes ven ahí de varios colores, ¿verdad? Que parece que es entre chaleco y delantal unidos. Ahora vámonos al cinto, que es el cinturón. Versículo 8 dice: el cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, y formará con el efod una sola pieza. O sea, es el cinturón que está juntamente con el efod. ¿Se recuerda usted que el apóstol Pablo habla de que nos tenemos que ceñir los lomos, ¿verdad? Con la justicia. ¿Se recuerdan ustedes? Sí, ceñidos los lomos, dice. También cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, también dice que se colocó un manto aquí, se ciñó los lomos. Eso es un símbolo en esa cultura, un símbolo de servicio. El sumo sacerdote debía prepararse para servir. En nuestro entorno pudiera ser lo que nosotros vemos cuando los hombres hacen fuerzas. Algunos albañiles cuando tienen que subir sacos de cemento, no sé si usted ha sido observador, ¿verdad, hermano Estrabelio? ¿Verdad? Hay que cargar cosas pesadas, o en el gimnasio, ¿verdad? Los que van al gimnasio, perdón, o los que cargan los tambos de agua salvavidas, ¿verdad? Que se colocan aquí para evitar un mal movimiento o para evitar alguna enfermedad, una hernia, ¿verdad? ¿Qué nos colocamos acá? Un cinturón, ¿verdad? Señal de que estoy listo para el trabajo. Señal de que estoy listo para, ponerme a trabajar, pues. Aquí estoy. Terminé, tengo un descanso, me lo aflojo un poquito. Hay que seguir acarreando, espérate, me lo aprieto, ¿verdad? Entonces, puede representar todo eso, el cinturón. Mire qué interesante. Nosotros somos llamados a servir en la obra de Dios, hermano. Somos pueblo de Dios. Somos real sacerdocio.
Entonces, debemos servir. Si usted está en esta congregación y aún no está en un equipo de servidores, yo le animo a que usted se involucre a servir en un área de aquí de la iglesia. Número 3, el pectoral. Versículo 15 dice: el pectoral para impartir justicia lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como hiciste con el efod. Será doble y cuadrado, de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Engarzarás en él 4 hileras de piedras preciosas. Mire, solo ese elemento, ¿cuánto dinero pudiera costar? Perdone que yo haga la relación con dinero, no es porque esté hablando de dinero, sino solo para que usted se dé cuenta de que no era cualquier vestidura, no era cualquier cosa. Era algo muy apreciado y era difícil de replicar. No era aquello de que, ay, fíjate que se me olvidó, ay, se me cayó, ay, fíjate que lo tenía colgado en mi closet y vino el chucho y se lo llevó. O sea, no era para eso, hermano. No solamente tenía un valor religioso, no solamente tenía un valor para el pueblo, sino que también tenía un valor económico. Dice que el pectoral era lo que se coloca acá, ustedes lo ven ahí. Tenía 20 centímetros. Mire, yo me traje mi metro de una vez. La vez pasada no me lo traje. Lo tenía listo cuando íbamos a medir el lugar santo y el lugar santísimo y ya no lo traje. 20 centímetros es esto. Mire, mi iPad mide 20 centímetros, ¿verdad? Eso. Entonces, pero no es cuadrado, ¿verdad? El pectoral sí es cuadrado, entonces más o menos era de ese tamaño, mire. Un poquito más para acá porque era cuadrado, ¿verdad? Pero es para que nos demos una idea. Esto era lo que tenían. Eso pesaba, hermanos. Eso no pesa mucho. Pero tenía piedras preciosas. No me va a dar tiempo de leer todas las piedras preciosas que habían ahí, pero eran 12. Y cada una tenía un nombre también. O sea, era muy interesante todo esto. ¿Para qué? Para que el sacerdote llevara en el pecho los nombres también del pueblo de Israel. Ahí representa justicia, dice. Porque también en el pectoral y en el efod se guardaban el Urim y el Tumim. Yo no sé si usted ha escuchado acerca de eso, esos términos, Urim y Tumim. Se cree que eran 2 piedras. Se cree que era una piedra blanca, una piedra negra, y con ellas, con esas piedras, esas se guardaban adentro del pectoral. O sea, el pectoral era como un saco. Ahí habla que era doble, era un saquito. Y ahí adentro el sumo sacerdote podía colocar el Urim y el Tumim. Eso servía para que Dios diera una guía a su pueblo. No quiero afirmar, pero si quisiéramos imaginar, el sacerdote podría preguntar: Señor, ¿vamos a pelear en este momento contra nuestros enemigos? ¿Vamos a la guerra o esperamos más tiempo? Y entonces consultaban con el Urim y el Tumim. Mire qué interesante. Dios podía decir sí o podía decir no a través del Urim y el Tumim. Mire qué interesante. En nuestro contexto, si usted quiere decirlo de una manera muy, muy popular y no comparando, sino solo para que podamos entender, algo así como para echar suertes, como quien dice, a la ficha. Cuando hay un partido de fútbol y los 2 equipos quedan empatados y otro equipo tiene que entrar, vamos a ver, ¿quién gana? A la ficha. Bueno, ¿qué? Cara, escudo. No estoy comparando, ni quiero que usted vaya a pensar que es igual, pero para contextualizar para nosotros, para que sea un poquito más fácil de comprender, algo así quizás pudo haber sido el Urim y el Tumim, para pedirle al Señor: Señor, ¿qué opinas tú? ¿Qué hacemos? Y eso se guardaba dentro del pectoral. Versículo 29 dice: de este modo, siempre que Aarón entre al lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia los nombres de los hijos de Israel, para recordarlos siempre ante el Señor. Sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Y ese pectoral estaba sujetado por anillos de oro, hermano. Una cadenita. ¿Podemos poner la imagen otra vez, por favor? Ahí está. Ahí se ve que estaba esto y estaba sostenido desde las sombreras. Ahí se sostenía con cadenitas de oro, anillos de oro. Elemento número 4.
es el manto del efod. Dice, haz de púrpura todo el manto del efod con una abertura en el centro para meter la cabeza. Alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo como el que se pone a los chalecos para que no se desgarre. Mire qué interesante. Este manto era como como una toga, digámoslo así, como una túnica, sí, gracias, como una túnica, ¿verdad? Que solamente tenía la abertura para la cabeza. Pero yo creo que las mujeres utilizan a veces cuando hay mucho frío, una como chalina o algo, un chal, una mañanera, algo así, ¿verdad? Algo así, para que podamos estar en el contexto. Y es lo que ustedes ven ahí en la imagen de color azul. Ahí dice manto, es como entre azul, púrpura. Recordemos que esa es una idea de lo que está relatando acá. En aquel tiempo no habían fotografías, ¿verdad? Ahí lo podemos notar nosotros. En el versículo 33 dice, en torno al borde inferior del manto pondrás granadas de púrpura carmesí, de púrpura carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Versículo 35. Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él está ante el Señor en el lugar santo y así él no muera. Resulta que algunas personas dicen de que el sacerdote tenía en esa parte del manto unas campanitas. Yo aquí me traje una campanota, porque no era de ese tamaño, ¿verdad? Pero solo para que nos notemos qué pasa si yo esto lo cargara aquí. ¿Ah? Los helados. ¿Ah? Yo voy caminando y van sonando. Algo así, imagínense que yo tuviera campanitas en todo el saco. Pero era una campanita y una granada. Si lo queremos aplicar en nuestro contexto, digamos unas manzanas o unos bananos. No, vuelvo a decirlo, no estoy ni comparando ni desprestigiando, pero es solamente para que nosotros hagamos una idea en nuestro contexto, ¿verdad? Una forma más adaptada a nuestro entorno. Pero tenía entonces ese manto, esa túnica tenía campanitas. ¿Por qué? Algunos dicen que es porque si el sacerdote moría en la presencia de Dios, pues él entraba de hecho a la presencia de Dios con un lazo, y si se oían las campanitas es porque estaba vivo, estaba caminando. Y si no sonaban las campanitas, alguien tenía que estar listo ahí para jalar el lazo, jalarlo. Y si no respondía, había que cantarle las golondrinas, ¿verdad? Ya, es porque se murió. Obviamente el sacerdote sí jalaba, y el sacerdote ya tal vez estaba postrado, tal vez adorando, o se quedó quieto porque él estaba hablando, tenía que mover para que no lo sacaran arrastrado. Esa es una de las formas también de que se habla de las campanillas. También se habla de una adoración al Señor. También se habla de que a Dios le agrada que se le alabe con sonido. Y las granadillas representaban la provisión de Dios. Elemento número 5, la tiara sagrada o diadema de oro. Éxodo 28:36 dice, haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello, consagrado al Señor. Sujétala al turbante con un cordón púrpura, de modo que quede fija a por la parte delantera. Esta traducción, que es la NBI, dice eso, consagrado al Señor. La versión Reina Valera, si no estoy mal, dice santidad a Jehová. ¿Alguien me lo confirma, por favor? Dice, así dice, santidad a Jehová. Ajá. Recuerden que son traducciones y me llama la atención porque santidad es eso, consagrar, o sea, apartar. Pero me llama mucho la atención de esta traducción, la NBI, porque lo dice de esta forma, consagrado a Jehová o apartado para el Señor. Eso es lo que significa. Y miren, hermanos, para nosotros los creyentes, eso es muy importante. Desde que nosotros venimos a Cristo Jesús, hermano, usted y yo somos consagrados para el Señor. Según la carta del apóstol Pedro, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes de los que están aquí son sacerdotes delante del Señor? ¿Puede decir amén? Por la sangre. No muy convencidos. ¿Quiénes son sacerdotes delante del Señor?
Mire, si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted ha sido lavado por su sangre, déjeme decirle, usted es un sacerdote, de una forma espiritual, de ese nuevo sacerdocio. Y tenemos uno de los compromisos, es de adorar a Dios. ¿Sí o no? Ay, no estoy convencido, hermano. Si somos sacerdotes, una de nuestras responsabilidades y compromisos es adorar a Dios, ofrecer sacrificios al Señor. Si somos creyentes, y es lo que es que no estamos estudiando eso solo para conocerlo, estamos estudiando esto para aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Si los sumos sacerdotes y los sacerdotes en aquel entonces tenían esa placa en la frente, usted y yo también tenemos que tener una placa en la frente, obviamente no física. Pero dice el apóstol Pablo que nosotros somos cartas abiertas. Nuestro estilo de vida y nuestro testimonio debe ser eso, consagrado al Señor, apartado para Dios. Usted y yo somos apartados para el Señor. Y eso lo tenemos que tener aquí en nuestra mente, en nuestra cabeza. Cuando vengan pruebas, cuando vengan luchas, cuando vengan tentaciones, cuando tengas tentaciones en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en la universidad, con la familia, vengan tentaciones, tú tienes que recordar que has sido apartado para Dios, has sido consagrado para Dios. Amén. No lo noto muy entusiasmados, pero yo voy a suponer que me dijeron un amén bien fuerte. Número 6, ya lo mencioné. Número 7, la mitra o turbante. La número 6 es la túnica de lino. Versículo 39. La túnica y el turbante los harás de lino. El cinturón deberá estar recamado artísticamente. Es la túnica que nosotros vimos por allí en la imagen, por favor, ¿me ayudan? La túnica de lino, es ese color blanco que podemos ver allí. Número 7, la mitra o turbante. También en ese versículo 19 dice la túnica y el turbante los harás de lino fino. Y es lo que también estamos viendo en la imagen, ¿verdad? Eso color blanco, esa tela blanca que estábamos viendo allí. Y el elemento número 8, los calzoncillos. Mire, son bíblicos los calzoncillos. Versículo 42 dice: hazles también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. O sea, no eran calzoncillos tipo así bikini, ¿verdad? Eran desde la cintura hasta, pues digamos que hasta las rodillas, ¿verdad? Cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. Verso 43. Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esa es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Fíjense que algo que me llama la atención es que en las culturas alrededor del pueblo de Israel eran culturas que realizaban cultos paganos. Y algo que caracterizaba, no me lo dejarán mentir los que han estudiado un poco de historia, lo que caracterizaba a los cultos paganos era el desenfreno sensual que había. O sea, todo era muy, giraba alrededor de la sensualidad. Y Dios quería que el culto a Él definitivamente se distinguiera de los cultos paganos. O sea, el pueblo de Israel estaba en medio de muchos pueblos idólatras, de muchos pueblos que ejercían cultos paganos y se prostituían para darle culto a sus dioses. Pero Dios decía: nosotros vamos a ser tan diferentes, que si sopla el aire, porque mire, estaban en el desierto con unas túnicas. O sea, las damas que están acá saben a qué me refiero, las que han usado vestido, ¿verdad? Viene un viento fuerte, ¿qué pasa? Se tienen que estar sujetando el vestido. ¡Ay! Dice, ¿verdad? Porque se les levanta la falda. Entonces Dios dijo: se van a poner calzoncillos largos, porque en algún momento el sacerdote o el sumo sacerdote va a tener ocupadas las manos, ¿verdad? Va a estar con el sacrificio, o va a estar en el atrio, o va a estar ofreciendo algo, y toda la congregación va a estar alrededor. Imagínense, venía un viento y no podía, deteneme.
En aquella época llegaba un viento y se enseñaban todo. No quiero que usted se imagine, ¿verdad? No se lo imagine. Pero Dios entonces les pide que utilicen que se cubran los genitales, ¿verdad? Que se cubran todo aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Para de esa manera marcar una diferencia. Mire qué interesante, qué bonito. Nosotros, hermano, debemos marcar una diferencia, hasta en esos pequeños detalles. No debemos parecernos, mire, al culto o a la forma de que el mundo hace las cosas. Qué interesante esto. Debemos marcar una diferencia. No, pero es que mira, mis compañeros del trabajo lo hacen así todo el tiempo. Sí, pero vos no. Ellos, mira, pues que así hablan todo el montón. Así hablan ellos, pero yo no. Pero es que fíjate que ellos asisten a fiestas y son fiestas sociales. ¿Qué tiene de malo? Ellos, pero nosotros no. O sea, podemos acompañar y podemos estar con ellos, los amamos en Cristo Jesús. Sí, pero tenemos que marcar una diferencia. Debemos marcar la diferencia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4 dice: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Qué significa eso? Nosotros ahora ya no estamos vistiendo, esas túnicas carísimas, esas vestiduras especiales. Obviamente estamos en el siglo XXI y estamos vistiendo acorde a nuestra época y nuestro entorno. Pero el apóstol Pedro dice que no nos enfoquemos en vestirnos solamente lo físico, sino que nuestra belleza esté en nuestro, parafraseado, en nuestro interior, que nuestro corazón, que nuestro espíritu sea apacible. Esa es la belleza de los creyentes, de los cristianos de hoy en día. Así que, querido hermano, adoremos al Señor con un corazón contrito, humillado, agradable delante de Dios, y que Él pueda agradarse de nuestra actitud. Amén. Póngase de pie, por favor. Qué interesante, qué bonito esto. Hermanos, no manchemos nuestras vestiduras. No permitamos que el pecado manche nuestras vestiduras. Por la sangre de Cristo, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tú eres un sacerdote. No te vistes como la imagen que vimos. Tal vez no haces ese ritual físico que hemos visto anteriormente, pero tú eres un hijo de Dios, que constantemente, dice Romanos capítulo 12, ofrecemos sacrificio a nuestro Dios con nuestro estilo de vida. Nosotros ofrecemos adoración a Dios constantemente. Cuidemos nuestras vestiduras, son muy valiosas. Cuida tu integridad. Jovencitos, señoritas que están acá, si no estás casado, si no estás casada, cuida tu integridad física. Cuida esas vestiduras sacerdotales. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, espera el momento propicio, el momento adecuado del matrimonio, para que tú puedas darle ese regalo a tu amado o a tu amada, según corresponda. Me estoy refiriendo a la intimidad sexual. Guarda tu corazón. Eres un sacerdote. Los que estamos casados acá y los padres de familia somos sacerdotes de nuestra casa, sacerdotes de nuestro hogar. Debemos cuidar nuestras vestiduras y debemos hacer lo que nos corresponde: interceder al Señor por nuestro pueblo y representar a Dios ante el pueblo, o sea, a nuestra familia. Mire qué gran responsabilidad la que tenemos. Que Dios nos ayude, hermanos.